Bien, en este problema nos piden, para empezar, que estudiemos la continuidad de la función. Esta función es una función definida a trozos. Así que lo que primero que tendremos que tener claro es la pinta que tiene esta función. Es decir, que desde 0 hasta 3 es una cosa, de 3 a 6 es otra, y de 6 a 8 es otra. Es decir, que si queremos calcular la función metiendo una x entre 0 y 3, tenemos que usar la función menos x más 15. Si lo que queremos es hallar el valor de la función para un valor de 3 a 6, tenemos que usar la función x cuadrado menos 8x más 26. Y si lo que queremos es hallar un valor, lo que vale la función entre 6 y 8, tenemos que usar la función 2x más 2. Vamos con el apartado A, continuidad. Para eso tenemos que estudiar primero cómo son las funciones que definen la función global, cada una de las tres funciones, si son continuas o cómo son. ¿Vale? Así que vamos paso a paso. Si 0 es menor o igual que x, que es menor o igual que 3, la función que tenemos es menos x más 15. Y esa función es continua en todo R. Así que también es continua en 0, 3. Vale. ¿Qué pasa si vamos desde el 3, si x es mayor que 3 y menor o igual que 6? Pues la función es x cuadrado menos 8x menos 8x más 26, que también es continua en R y por tanto también es continua en 3, 6. Este de aquí sobra. Listo. Bueno, y el último caso, si 6 es menor que x menor o igual que 8, la función es 2x más 2, que también es continua en R. Así que es continua en el intervalo 6, 8. Bien, ya hemos visto que son continuas las funciones. Ahora tenemos que ir al meollo de la cuestión, es decir, donde salta de una función a otra. En este caso, si x es igual a 3. ¿Es continua en x igual a 3? Bueno, pues tenemos que ver primero cuánto vale f de 3, que en este caso es menos 3 más 15 igual a 12. Y luego tenemos que ver los límites. Límite cuando x tiende a 3 de f de x. Claro, tenemos que estudiar el límite por la izquierda y por la derecha. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, aplicamos la función que va de 0 a 3, es decir, menos x más 15, y eso es 12. Y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, aplicamos la función que se acerca a 3 por la derecha, es decir, x cuadrado menos 8x más 26, que es 11. Así que no existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x. Así que f de x presenta
en x igual a 3 una discontinuidad de salto infinito. Bien, el otro punto a tener en cuenta. Si x es igual a 6, pues calculamos f de 6, que la función que tenemos que usar es 6x al cuadrado menos 8 por 6 más 26 es igual a 14. Y ahora vamos a estudiar los límites cuando x tiende a 6 en la función f de x. Estudiamos los dos límites. Límite cuando x tiende a 6 por la izquierda, y ahí utilizamos la función que va de 0 a 6, x cuadrado menos 8x más 26. Y tenemos un valor de 14. Y también estudiamos el límite cuando x tiende a 6 por la derecha. Y utilizamos la función que va de 6 hasta 8, en este caso 2x más 2, que nos da 14. Con lo cual, como los límites por la izquierda y por la derecha coinciden, entonces tenemos que existe el límite cuando x tiende a 6 de f de x y vale 14. Como tanto el valor de f de x en 6 es 14 y el límite de f de x en 6 por la izquierda y por la derecha también son 14, o sea que existe el límite y el límite coincide con f de x, el límite cuando x tiende a 6 de f de x es igual a f de 6, entonces podemos decir que la función en 6 es continua. F de x es continua en x igual a 6. Así que, en resumen, lo que tenemos es que f de x es continua de 0 a 3, unión de 3 a 8. Es continua en todo su dominio de 0 a 8, excepto en el 3. En el apartado B nos están pidiendo los máximos y mínimos de f de x. Esos máximos y mínimos se pueden encontrar en dos sitios. Primero, en cada una de las funciones que tenga su propio máximo o mínimo relativo, ¿vale? O sea que tenemos que hacer la derivada de cada uno de ellos, igualarla a 0 y ver si tienen máximos o mínimos. Y otro punto que puede ser máximo o mínimo son las fronteras entre los intervalos, el 0, el 3, el 6 y el 8. Vamos a empezar con la primera. Si 0 es menor o igual que x, que es menor que 3. Entonces tenemos que aplicar que f de x sería menos x más 15. Si hacemos su derivada, nos sale menos 1, que eso, su derivada, nunca va a ser igual a 0. Así que no tiene ni máximos ni mínimos. Habrá que estudiar el 0 y el 3. ¿Qué pasa si tenemos que la segunda, 3 menor o igual, menor solo que x menor o igual, que este es el igual, menor o igual que 6? Vale, pues entonces f de x en este intervalo, en este trozo, es x cuadrado menos 8x más 26. Y su derivada es 2x menos 8. Si le igualamos a 0, lo que nos sale es que x es igual a 4. Así que este punto también puede ser, hay que estudiarlo, puede ser un máximo o un mínimo. ¿Y qué pasa si tenemos que 6 es menor que x menor o igual que 8? Pues entonces f de x es igual a 2x más 2, su derivada de x es 2, entonces la derivada de x nunca va a ser 0, así que no tiene ni máximos ni mínimos. Es decir,
que lo que tenemos que estudiar es f de 0, f de 3, f de 4, f de 6 y f de 8. De ahí van a salir los máximos, mínimos, etc. Para f de 0 tenemos 0 más 15, así que tenemos 15 euros. En f de 3 tenemos menos 3 más 15, así que tenemos 12 euros. En f de 4 tenemos 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 26, así que tenemos 10 euros. En f de 6 tenemos 6 al cuadrado menos 8 por 6 más 26, así que tenemos 14 euros. Y en f de 8 tenemos 2 por 8 más 2, es decir, 18 euros. Así que el mínimo fue de 10 euros y se alcanzó a las 4 horas. El máximo fue de 18 euros y se alcanzó a las 8 horas. Entonces, interesaría comprar las acciones a las 4 horas desde que había abierto y venderlas al cierre a las 8 horas. Y el beneficio sería 18, que es el precio de venta, menos 10, es decir, 8 euros por acción. Tenemos un mínimo en X4 con un valor de 10 y un máximo en X8 con un valor de 18. Bueno, pues eso es todo. Otros 3 puntazos, 3,3 puntos a la buchaca.